¿Dónde está la mamá? Todas las personas hemos escuchado esta frase cada vez que se trata de hablar de niños y niñas. Hacia allá van las iniciativas legislativas que, con la intención de protegerlas y protegerlos en Internet, terminan lavándole las manos al Estado y dejándole toda la tarea a las mamás. Aquí les leo Maternidades Digitales, la culpa será de la madre, una columna que escribí para La Silla Vacía. Ser madre es someterse a estándares inalcanzables sobre la feminidad y la maternidad. Las noticias nos hablan de las buenas madres, sacrificadas siempre para quienes el cuidado de la familia es el eje de su vida. Las malas madres son las que tienen distintas prioridades, las que deben encargar a otras personas la crianza o las que no evitan que sus hijos o hijas cometan errores. A raíz de una pregunta que me hicieron hace una semana acerca de la responsabilidad de la familia relacionada con los daños a niñas y niños con el uso de la tecnología, me puse a pensar de qué manera la carga de ese cuidado se le trasladaría prontamente a las madres, porque siempre pasa. A las madres se les suele culpar por los delitos que cometen sus hijas o hijos, porque, por ejemplo, salieron a trabajar y las dejaron solas y solos mucho tiempo. También por las conductas que les hacen daño y que no lograron prevenir, porque no intuyeron que una persona cercana podría hacerles daño. También suelen ser las únicas destinatarias de órdenes de protección cuando hay desescolarización. La eterna pregunta en los noticieros es: ¿en dónde estaba la mamá de esos niños o niñas? A ellas se les acusa de negligencia, de falta de sus deberes de cuidado. Se hace escrutinio de sus vidas y se les castiga. Pocas veces se pregunta por la culpabilidad del verdadero responsable o del rol activo que debería ocupar el Estado en la protección de niños y niñas. Hacia ese lugar me temo que se encamina la protección de niñas y niños en Internet. Es cierto que la tecnología puede tener efectos negativos. El punto es a quién le vamos a echar la culpa cuando ocurran esos daños. La maternidad en una vida atravesada por lo digital ya está sujeta a juicios sociales sobre cómo se materna en público. Por ejemplo, cuando alguien sube un video juzgando a alguna madre que es filmada sin sospecharlo. Ahora, por cuenta de proyectos de ley que avanzan en el Congreso, también podría estar expuesta a juicios legales con consecuencias potencialmente más graves. Están surgiendo iniciativas legislativas para la protección de niñas y niños en entornos digitales que desconocen por completo la realidad de las familias colombianas. El proyecto de ley 478 de 2024, que busca regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a los servicios de redes sociales, está a un debate de ser ley. Este proyecto propone que los menores de 14 años no puedan abrir cuentas en redes sociales sin autorización de sus padres o tutores, porque por supuesto no menciona nunca a las madres, invisibilizando aún más la carga que ellas asumen. Que las plataformas deberán implementar sistemas de verificación de la edad y que los padres y tutores deberán tener las herramientas para elegir el tipo de información que se verá en la red social y para asegurar un toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Como si fuera poco, dice que los padres y tutores tendrán el deber de capacitarse y controlar el acceso y uso de redes sociales y plataformas digitales, y que ellos serán los responsables de la materialización de los riesgos o conductas dañinas o potencialmente dañinas que se deriven del uso indebido de redes sociales. Para controlarlo, le imponen al ICBF la obligación de iniciar procesos de restablecimiento de derechos para sancionar cuando se produzca un daño. Por otro lado, el proyecto de ley 210 de 2024 sobre entornos digitales sanos y seguros para menores de edad, también a un debate de ser ley, señala una lista de deberes enorme para los padres y cuidadoras, sin mencionar a las madres tampoco. Informarse sobre los riesgos de la tecnología y transmitirlos en lenguaje claro, fomentar buenos usos de consumo de contenido en línea, supervisar el uso de la tecnología, revisando los sitios web que se visitan y las interacciones en distintas plataformas, y usar herramientas de control para bloquear contenido inapropiado y monitorear la actividad, entre varias cosas más. Cuando una ley establece deberes, es lógico que tenga consecuencias, así que esperen los procesos de restablecimiento de derechos por la misma razón. Ese listado de tareas y de amenazas, de sanciones se suman a la vida inundada de quehaceres de las madres, especialmente las empobrecidas. Dobles y triples jornadas de trabajo en condiciones cada vez más precarias, labores de cuidado exclusivo de hijos, hijas, padres, madres y la jefatura del hogar, que es la norma en Colombia. No existen suficientes horas al día para cumplirlo todo. Y sigo hablando de madres porque son ellas las que tienen la jefatura del 45.4% de los hogares colombianos. También porque, como dije antes, son las que usualmente son las llamadas por las autoridades a rendir cuentas cuando algo sale mal. El problema de las soluciones de estos proyectos es que atacan tan solo el síntoma y no la enfermedad. Desatienden por completo los problemas estructurales sociales. Para que una madre pueda dedicar tiempo de calidad a la crianza debe contar con redes de apoyos integrales, guarderías, jornadas completas en los colegios o programas extracurriculares gratuitos, trabajos bien remunerados y estables, posibilidad de permisos para atender la crianza, acceso a espacios físicos de disfrute. Esto sumado a una mayor responsabilidad de quien comparte la crianza. A la vez, deben contar con tiempos para ellas mismas y un proyecto de vida propio. Aunque sea cada vez más difícil, es un derecho reconocido en Colombia el no estar dedicada 24 horas al día al cuidado de otras personas sin un proyecto de vida propio.
La motivación de las medidas de protección tiene sentido si se piensa en la protección de niñas y niñas. Lo que resulta grave es que se piense en soluciones superficiales, punitivas y de prohibición que poco van a servir para modificar comportamientos, pues los peligros que tanto se advierten en los proyectos de ley ni siquiera se abordan. En ningún lugar se habla de los perpetradores de los delitos de acoso que tanto se temen en la justificación de los proyectos de ley. Y pensemos en lo que pasaría si existe un daño y la madre prefiere encubrir lo que sucedió o abordarlo ella sola en lugar de exponerse a que le terminen quitando la custodia de sus hijos. Las soluciones también dejan de lado que no existe una verdadera articulación con los sistemas sociales que ya existen para acompañar la labor de protección, que también es del Estado. La amenaza de sancionar a los padres y cuidadores profundiza la desigualdad que afecta a las madres y suma cargas que no debería asumir por sí sola. No cabe duda de la necesidad de garantizar entornos digitales seguros y protectores para niñas y niños, pero ninguna iniciativa puede avanzar sin reconocer el rol central que debe asumir el Estado en esta tarea. Estos proyectos terminan promoviendo ideas como los trapos sucios se lavan en casa, lo que refuerza la lógica de que los problemas deben resolverse únicamente en el ámbito familiar. Además, estas propuestas de ley trasladan toda la carga de la garantía de derechos a las familias, especialmente a las madres, frente a problemáticas que ni siquiera el propio Estado ha logrado resolver. No se reconoce que en muchas regiones empobrecidas y abandonadas por el Estado, niñas y niños enfrentan graves riesgos en los entornos digitales, como el reclutamiento forzado por parte de grupos armados o la captación por parte de redes de trata con fines de explotación sexual. Se les exige a las madres que identifiquen, prevengan y actúen frente a situaciones que llevan décadas aceptando la sociedad colombiana y que van mucho más allá del uso del Internet por parte de las infancias, mientras el Estado se exime de toda responsabilidad de ofrecer respuestas integrales y políticas públicas eficaces para atenderlas. Para cerrar, no quisiera dejar de lado un comentario sobre el uso de la mediación parental del uso de Internet, cada vez propuesta con más fuerza como una solución al cuidado de niños y niñas. Es cierto que pensar en el uso acompañado de Internet, de la discusión en los hogares de los riesgos y las virtudes, hace parte del abordaje de los efectos negativos de la tecnología, pero poco encontré sobre los impactos diferenciados de género que esto podría traer. Lo que sí resulta claro es que debe ser estudiado a fondo, es que las niñas reciben mayores cuidados que los niños y por ende son menos libres porque se entiende que están expuestas a mayores riesgos, especialmente por los padres hombres. Lo otro que resulta claro es que las madres son las que están más involucradas en implementar la mediación, poniendo de nuevo el peso sobre la solución sobre sus hombros. Una postdata. La columna de hoy buscaba poner en el centro del debate sobre la protección de menores de edad en Internet en las cargas extras que se sumarán a la maternidad. Eso no quiere decir que no existan riesgos a otros derechos como la libertad de expresión y la intimidad, así como el derecho de niños y niñas a expresar su opinión en los asuntos que las afectan con las iniciativas legislativas que nombré. Otro asunto que dará para una nueva columna es el rol de las empresas privadas que hacen parte de nuestra vida en Internet hoy. Ellas, como parte de la sociedad, también deben aportar de forma activa a las soluciones. ¿Qué opinan sobre este tema? Cuéntenos.